Gloria al Señor. Los jóvenes pueden salir o tienen la opción de quedarse aquí, escucharme a mí si desean, o pueden salir y participar en su clase. Ninguno quiere quedarse. Está bien. Que Dios los bendiga ricamente allá. Yo sé que lo van a pasar bien. Gracias a Dios. Amén. A nuestros líderes de jóvenes. Amén. Hermano Martín, la hermana Claudia, que están llevando, amén, una buena dirección para nuestros jóvenes. Gloria al Señor. Gracias a Dios por ellos. Vamos, hermanos, a Colosenses capítulo 4, leyendo los versículos 5 y 6. Dice la palabra: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Gloria a Dios. Quiero hablarles, hermanos, por unos minutos acerca de este tema tan importante: un testimonio bien condimentado. Un testimonio bien condimentado. Gloria a Dios. Oremos. Gracias, poderoso Señor, por tu palabra. Ministra, prepáranos, Señor, guíanos, Dios, para hacer bendición a otros, a llevar, Señor, estas preciosas nuevas de la salvación en Jesús a muchas personas y ver sus vidas restauradas y cambiadas en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias. Nuestro testimonio, hermanos, es la forma más poderosa de evangelizar. Tu testimonio, amén, es el arma nuclear para Dios. No el mío, el suyo. Amén. No es de tu hermano o tu esposa, el tuyo. Amén. Dios lo puede usar y lo usa, amén, para cambiar la vida de otro. Primero de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, amén, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Es el momento especial, es esa cita divina, cuando uno comienza a compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. ¿Y cuántos recuerdan lo mucho que Dios ha hecho en su vida? ¿De dónde Dios te ha traído? ¿De dónde Dios te sacó? Gloria a Dios. Nos alegra y también nos insta espiritualmente a compartir con otro. Amén. Dice la palabra que no podemos olvidar nuestros pecados antiguos. Llama a tal persona ciega. Amén. Porque ellos olvidan, se le olvida de dónde vinieron. Amén. Entonces, en el momento de compartir su testimonio o de ver otra persona en la misma condición que ellos eran, no están dispuestos o no están listos o no, el Espíritu no los puede mover a anunciar, amén, las virtudes. No pueden anunciar en ese momento el cambio de las tinieblas a la luz. Gloria a Dios. La Biblia tiene muchos testimonios personales, son poderosos. David siempre estaba anunciando o testificando, amén, compartiendo lo que Dios había hecho en su vida, amén. Era un adorador, un alabador. Él siempre decía y alaba a Dios
En el Salmo 66, 16 dice, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Amén. Estaba siempre dispuesto a contar a otro lo que Dios había hecho por él. Si vemos el ejemplo de Jesús y seguramente tenemos que seguir sus pisadas, dice la palabra, Él es nuestro ejemplo. Amén. Él testificó personalmente a más de 27 personas. Amén. Buscó el momento de hablar con alguien personalmente, de conocerles mejor, de ministrar a su necesidad específica. Otro ejemplo, la mujer en el pozo de agua, cuando Jesús se encuentra con ella y habló con ella toda su vida, ella volvió a su ciudad y anunció todo lo que Jesús le había hablado. Amén. Dijo, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesús, por la palabra de la mujer. Amén. Tal vez no tenía grande conocimiento, no podía exponer las grandes doctrinas, pero ella sí contó su testimonio personal. Y ellos la conocieron seguramente en ese pueblo. Amén. Y decía, como he escuchado de muchos, ya reconocemos que tú eres otra persona, tú has cambiado, no eres la misma. Y ella comenzó a contar lo que Jesús le había hablado, amén, y daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Gloria a Dios. Ella compartió su testimonio. El hombre ciego desde su nacimiento, cuando llegaron y Jesús le había sanado en el día sábado, por eso también le estaban acusando, y comenzó a decir, cuando era ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Así comienza esta historia. Fue sanado y dijeron a sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Pero ellos dijeron, sus padres, edad tiene preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Amén. Él no atendió a esa acusación, no entró en diálogo con ellos acerca de quién era Jesús, nomás dijo su testimonio personal. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amén. Gloria a Dios. Yo puedo contar lo que me pasó a mí. Soy experto en lo que me pasó a mí. Amén. Eso sí puedo contar. Y así respondió a la crítica, a las acusaciones, a la incredulidad de ellos. Amén. Siempre dijo, no sé, pero una cosa sé, que ahora veo. Antes no, y ahora sí. Y fue Él quien me sanó. Gloria a Dios. Amén. Nadie puede discutir con eso. No hay discusión. Ahí llegó el argumento. Ya no pueden hablar de quién pecó, quién no pecó, qué hizo Jesús, por qué lo hizo, en qué día lo hizo. Nada de eso. Ya quedó sin argumento ellos, por la fuerza, amén, de un testimonio personal. Gloria a Dios. Tan poderoso. Pedro y Juan dicen, Hechos 4:18, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a los hombres o vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ahí está el espíritu de un cristiano lleno del poder de Dios. Amén. Ahí está el espíritu de un cristiano agradecido con Dios. Amén. Ahí está el espíritu de alguien que no ha olvidado de dónde viniste. Amén. Que no ha olvidado lo mucho que Dios ha perdonado en tu vida. Siempre está dispuesto a anunciar y compartir. Vemos el testimonio de Pablo. Amén. Un testimonio muy poderoso.
Entre Hechos 22 y Hechos 26 compartió su testimonio 6 veces. Amén. Un gran teólogo. Amén. Pablo era podemos decir, como los escribas. Amén. Conocía la ley. Gloria a Dios. Tenía mucho conocimiento, pero él se apoyó siempre ¿en qué? En su testimonio personal. Y es poderoso. Y va así, es una lectura larga, pero es emocionante leer. Amén. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Hechos 22:1. Y seguramente pensaba que él iba a comenzar a hablar de Moisés, de los profetas. Amén. Tal vez de la ley Levítico, no. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y ahora entra. De ahí deja, no, él da su currículum vitae ahí y ahí lo deja. Puedo hablarles de las profundidades de la ley. Amén. De lo misterioso que es la ley de Dios, pero no lo voy a hacer. Voy a hablar de lo que me pasó. Perseguí yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y ahí entra y hay un tono serio. Gloria a Dios. Comienza, me imagino que quiebra un poco la voz de Pablo al recordar las vidas que él destruyó. Amén. Las familias que él arruinó, las que están en la cárcel en ese mismo momento por su culpa. Amén. Los que murieron, los que él llevó en cadenas. Y él comienza a hablar de quién era él. Gloria a Dios. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Gloria a Dios. Él podía haber hablado de la revelación, amén, grande que recibió, y sí, habla de eso, pero él comienza, ¿quién era él? ¿Dónde estaba él? Amén. En el pecado y siendo usado por el enemigo. Él comienza con su testimonio personal. Y dijo: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pablo usa aquí algo, es una gran verdad doctrinal. Él usa el término Adonai o el término Señor. Él pensaba o creía que estaba oyendo y viendo a Dios mismo. No hubiera dicho otra cosa, pero cuando él vio esa manifestación y escuchó esa voz, él dijo: Dios, ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús. Amén, gloria a Dios. Yo soy Jesús. Y recibió esa gran revelación de quién era Jesús. Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído.
Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Ahí está, hermanos, la fuerza y el poder, amén, del testimonio personal. Y Dios dijo, todo esto te ha acontecido, te estoy preparando para ser testigo. Amén. Para hablar de lo que ha pasado en tu vida, y muchos, amén, muchos serán salvos. Gloria a Dios por el testimonio de Pablo. Este es uno de los pasajes favoritos míos, ya lo deben de saber. 2 Corintios 5, 18 al 20 dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. Amén. El que nos rescató, el que nos perdonó, el que vino a buscarnos, amén. El que vino y nos persiguió hasta alcanzarnos, amén. A restaurarnos y levantarnos de la miseria del pecado. Ahora nos ha encargado, amén. Ahora nos ha encargado a hacer lo mismo, amén. A ser ese ministro de la reconciliación. Y como Dios rogó a través de Cristo, Él ruega a través de nosotros. Reconcíliense con Dios, amén. Reconcíliense con Dios, amén. Este es el propósito de Dios en nosotros. Amén. Dijo a Pablo, te he escogido, te he preparado para esto. Amén. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Amén. Es la palabra, hermanos, de salvación. Es la palabra de esperanza. Es la palabra, hermanos, de restauración. Es como si Dios estuviera hablando a través de ti. En el momento que tú compartes lo que Dios ha hecho en tu vida, es un enlace divino con Dios. Amén. Él nos usa, nos llama, nos salva y nos da ese ministerio, amén, de la reconciliación. Como mencioné, no hay otro testimonio igual que el tuyo. Es único. Es único. Gloria a Dios. Es hermoso, es especial, es poderoso tu testimonio. Amén. Y también es único. Y Dios puede usar ese testimonio y lo que Él ha hecho por ti para salvar a otro. Amén. Para convencer a otro. Cuando la doctrina no lo haga. Amén. Cuando un estudio profundo de la ley de Dios no lo va a hacer. Es necesario. No estoy menospreciando eso. Pero no hay nada tan fuerte, tan poderoso, tan único, tan auténtico, tan genuino como lo que Dios ha hecho por ti. Nadie puede discutir con eso. Nadie puede decir así no pasó. Ahí andaba yo y ahora estoy aquí alabando y glorificando a Dios. Es lo que Dios hizo por mí. Gloria al Señor. Es fácil entender eso. Es algo personal. Amén. Es algo que uno domina bien. Y sobre todo uno debe hablarlo con pasión. Amén. Con amor, como dice la palabra de Dios, que nuestras palabras sean sazonadas con sal, bien condimentados. Amén, gloria a Dios. Con una alegría, con un amor, con una compasión, con una paciencia, con un interés genuino en la persona con quien estamos conversando. Amén, dice la palabra. Así debemos de hablar con los de afuera. Los que no conocen a Jesús, los que no tienen una relación correcta con Dios. Amén. Nadie puede argumentar con su testimonio personal. A las personas les gusta oír historias personales. Amén. Por eso son tan populares, amén, en las revistas de los famosos. Gloria a Dios. Todo el mundo quiere estar al día con alguien famoso.
Amén. Los cantantes, estrellas de cine, la gente famosa, los de la realeza en otros países que tienen todavía esa costumbre de tener realeza. Todo el mundo sigue a estas personas. Amén. Les encantan las historias. Con quién andan sus hijos, dónde viven, quieren ver sus casas, sus carros, cómo están vestidos todos los días. No sé, nos llama la atención la historia de otro. Amén. Especialmente alguien famoso. Cuando estábamos viajando, conociendo a los pastores, a veces viajábamos a 120, 130, 150 iglesias. Amén. En un año. Gloria a Dios. Entonces yo quería compartir lo que estaba pasando en nuestro ministerio, una nueva iglesia que comenzó, un nuevo edificio, o pedir dinero para algún proyecto. Y siempre nos decían, pero ¿qué de ustedes? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo entraron en el ministerio? Amén. Nos preguntaron acerca de nosotros. Amén. Querían conocernos a nosotros, querían conocer a nuestra historia. Amén. Antes de la historia, amén, de la obra de nuestro ministerio. Amén. Dice la palabra en 1 de Pedro, volviendo aquí a esta petición de Pablo, dice en 1 Pedro 3:15, y estad siempre preparados para presentar defensa, ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Siempre estar preparados de dar una respuesta, de dar una explicación. Amén. Pero ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia. Amén. Con un buen sazón. Gloria a Dios. El sazón del Espíritu Santo. Amén. El sazón de tu pasión. Amén. El sazón de Puerto Rico. El sazón de Panamá. Amén. Lo estamos comparando a una buena comida, ¿cierto? Amén. Es lo que está diciendo la palabra. Para que las personas cuando escuchan tus palabras y sienten tu espíritu, que lo saborean. Amén. Que sabe bien para ellos. Gloria a Dios. Disculpe los que no han cenado. Han venido y no han cenado. Amén. Que sea como una buena barbacoa. Gloria a Dios. Buen taco de lengua. Amén. Una buena pupusa. Con curtido. Gloria a Dios. Y ahí comienzan a saborear. Despierta espiritualmente el gusto. Amén. Uno está hablando bien a las personas. Ellos sienten el amor, la paciencia, el interés. Ellos, más que todo, sobre todo, ellos están escuchando a Dios. Amén. Es Dios mismo en ese momento a través de ti. Él puede convencer a esa persona. Algo cambia ahí en el ambiente espiritual. Algo cambia. Amén. Porque lleva un buen sazón. No es insípido. Simple. Amén. A veces uno tiene su comida ahí. ¿Por qué lo dice? Disculpe, pero tiene sal. Con un poco de pena, ¿no? Dice, cuando uno le han servido, uno no debe de pedir condimentos. Porque se supone que viene bien condimentado ya. Le da un poco de pena. Disculpe, ¿tiene un poco de salsa? Tiene sal, pimienta. Le da pena, pero uno espera que esté en la mesa, ¿no? Y cuando están de espaldas. ¿Cómo sabe? En su punto. Bien sazonado, bien condimentado. Tienes buena mano en la cocina. Gloria a Dios. Es lo que Pablo está diciendo cuando hablamos con alguien. Habla, amén, con gracia, con misericordia, con reverencia, con paciencia, con un amor y un deseo de que ellos reciben o sienten la misma esperanza que tú sientes
Amén. Y ese mismo agradecimiento que tú tienes por tu vida cambiada y restaurada, gloria a Dios. Dios dice, esto es lo que quiero hablar a través de ti. Amén. Hay algo muy fundamental en su testimonio personal que es único. Podemos hablar de doctrina, sí, y es necesario. Podemos hablar, amén, de la salvación en sí, y eso es necesario. Pero hay algo único donde comienza ese encuentro y es con tu testimonio. Y es que era mi vida antes de conocer a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tal vez hay que dejar fuera algunos detalles. Amén. Gloria a Dios. A veces personas me han dicho, tú no sabes cómo eres, quién eres, y comienzan a decirme, está bien, ya tengo la idea. Ya está bajo la sangre de Jesús. Amén. No sigue más. Estaba en la ciudad de Penonomé y había predicado un fin de semana, pasado un tiempo con los pastores y al terminar me presentó un joven. Iba de regreso a la ciudad de Panamá. Dice el pastor, hermano Moisés, dice, hermano Moisés puede llevar a este joven a Panamá, tiene familia en Panamá. Está recién salido de la cárcel. Gloria a Dios. De Coiba. Ahora, Coiba no significa nada aquí para ustedes, padre, tal vez. Amén. El penitenciario Coiba es una isla, la isla más grande en las aguas de Panamá, fuera de Panamá. Entonces, en ese penitenciario, en esa cárcel, estaban los peores. Los peores. Amén. No tengo tiempo ni contar las historias, pero usted se puede imaginar. Andaban sueltos ahí. Amén. Vivían ahí, cada quien como podía. Había cierta orden, pero ahí los dejaban y no podían escapar. Si escapaban, sabían que no podían llegar, amén, a ningún lado. Si no se ahogaban o los tiburones o otra cosa, pero no iban a llegar, amén, a tierra firme. Entonces estaban sueltos. Él es salvaje, amén, las historias. Y nunca había conocido a nadie de esa cárcel, pero esa noche sí iba a conocer a alguien. Y aprendí más de lo que quería saber de esa cárcel. Amén. Íbamos en camino y ya íbamos en carretera abierta y comenzó a contarme. Y ya yo estaba asustado ya. Yo decía en mí, yo espero que esté bien convertido, que esté bien lleno del Espíritu Santo, que esté bien comprometido con Dios. Amén. Me enseñaba qué significaba cada marca, cada tatuaje, cada cicatriz, donde entró y salió la bala, donde fue cortado, donde esto y otro. Estaba espantado. Y Dios mío. Pero ahí con eso Él me estaba diciendo, gracias a Dios, Él me salvó. Él me perdonó. Ya yo no ando en esa vida. Gracias a Dios que Él me sacó, amén, de esas tinieblas. Y ahora soy hijo de Dios. Yo voy a perseguir. Estoy comprometido con Cristo. Gloria al Señor. Y pude entre todo eso escuchar, amén, el testimonio personal, amén, de un joven agradecido con Dios. Amén. También tantas cosas que había pasado en su vida. Tantas cosas que había visto, gloria al Señor. Era una educación para mí, en cierta manera, pero también nunca olvidaré ese testimonio personal de él. 3 horas, 3 horas, amén, estaba escuchándole. Yo le decía, mira, nunca se te olvide estas cosas. Compártelo con otros. Deja que Dios te use, amén, para ministrar a los jóvenes, a la iglesia, para rescatar a otro, gloria a Dios. Que era mi vida antes de conocer a Jesús. Tantos testimonios, amén, he escuchado. Llega un punto donde uno habla cómo comprendí o cuándo fue el momento de revelación, o ese momento que entendí mi necesidad. Amén.
para ser salvo, para ser cambiado, para ser perdonado? ¿Qué me convenció? ¿Qué me llevó a ese altar? Amén. De arrepentimiento. De decir a Dios, perdóname, restáurame, Dios, necesito cambiar. Nadie más puede hablar a otra persona así. La palabra no lo puede relatar. Amén. La doctrina no puede decir eso. Haga esto y esto y esto, no lo va a hacer. Amén. Solamente cuando uno habla a una persona de esa forma, yo sentí cuando Pablo dijo, yo vi esa luz, amén, y yo escuché la voz de Dios. Nunca olvidaré el hermano aquí que decía, cuando un hermano le dijo, Dios te ama. Hermano Gilberto fue. Él sintió algo, había una conexión divina, amén. Él sintió a Dios. Él percibió que Dios le estaba hablando. Amén. Él dijo, era como si Dios me estuviera diciendo, te amo. Ahí está el enlace divino, ahí está el momento. Nadie más puede hacer eso. Cómo tomé ese paso, cómo comprometí mi vida a Jesús, cómo dediqué mi vida a Jesús, qué pasó en esos momentos, primeros pasos de salvación. Nadie más puede relatar eso a otro. Gloria a Dios. Hermanos, que aprendamos, amén, el valor y entendemos el valor de nuestro testimonio. Amén. Que sea un testimonio bien condimentado, dado con mucha gracia, con mucho amor, con mucha pasión. Que estemos dispuestos siempre a dar respuesta de la esperanza que hay en vosotros. Siempre dice la palabra. Amén. Cuando uno comparte el evangelio, sí llega un momento que hay que compartir el evangelio. Pero uno simplemente declara la verdad. No hay que argumentar. Amén. No hay que discutir. Nomás habla la verdad. Hechos 2:37, es así comienza cuando Pedro simplemente habló la verdad. Al oír esto, ¿qué oyeron? Ellos oyeron el testimonio, amén, de los discípulos. Cómo ellos anduvieron con Jesús, cómo ellos entendieron por revelación qué había hecho Jesús, cuál fue el cambio, amén, la transformación de sus vidas. Ellos vieron que estaban aparentemente ebrios, hablando en lenguas y alabando y adorando al Señor en el Espíritu Santo. Se compungieron de corazón cuando Él explicó la ley, los profetas y el ministerio de Jesucristo. ¿Qué haremos? Es el efecto de tu testimonio. Yo quiero eso. Yo quiero ese cambio. Yo quiero eso para mi vida. Yo quiero eso para mi familia. Yo quiero cambiar. Ya, yo no quiero vivir así. Me has convencido. Es lo que la voz de Dios hace cuando una persona la escucha de una manera ungida. Amén. Pedro les dijo, ahí está la verdad, arrepentíos y bautícese de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para vosotros y para tus hijos y para cuantos estén lejos es esta promesa. Amén. Con muchas otras palabras testificaron y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Tenemos que regar, amén, con lágrimas la preciosa semilla y es Dios quien dará el crecimiento. Amén. Pero tenemos que sembrar, hermanos. Tenemos que sembrar y esa semilla preciosa es tu testimonio personal. No hay otro tan efectivo. Regado con las lágrimas y Dios dará el crecimiento. Hay otro punto tan práctico también y es tenemos que completar la verdad que ya tienen. Tenemos que mirar en qué nivel estén. Si tenemos personas con un trasfondo religioso, vienen de su iglesia o su concilio o sus enseñanzas de crianza y tenemos que entender eso. No podemos argumentar, tenemos que ser sabios.
hablar con gracia, con misericordia. Amén. Hechos 18:24 nos da un ejemplo muy atinado. Dice, llegó entonces a Éfeso, Hechos 18:24, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente con lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, un equipo de esposo y esposo, le tomaron aparte y le expusieron cómo más exactamente el camino de Dios. Amén. ¿Sabes esto? Esto ha sido tu experiencia. Has obedecido hasta aquí la palabra, pero hay más. Hay más. Déjenos compartirle un poquito más. Gloria al Señor. Hay una manera, hermanos, de hablar que sean nuestras palabras con gracia y sazonadas con sal. Dice, expusieron más exactamente el camino de Dios, y queriendo él pasar acá, y los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Gloria a Dios. Tenemos que ser sabios. Amén. Tenemos que hablar con amor, con paciencia, llegar a donde están y llevarlos más adelante, pero con sabiduría, con la doctrina, explicando exactamente lo que necesitaban saber. Hechos 19:1 también nos da otro ejemplo de esta verdad. 19:1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesucristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndose impuesto Pablo las manos, todos recibieron el poder del Espíritu Santo y hablaron en nuevas lenguas y profetizaron. Gloria a Dios. Hermanos, tenemos que ser sabios, pero tenemos que hablar y estar dispuestos a compartir lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en ese momento Dios obrará. En ese momento Dios convencerá. Pero Él necesita el instrumento, amén, de mi testimonio para hacerlo. Gloria a Dios. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cuántos están? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pies, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo respondió Ananías? Claro, Dios le envió, Dios le habló, pero ¿cómo habló con Saulo? Sabiendo quién era Saulo. ¿Qué dijo Ananías? Hermano Saulo. Increíble. Increíble. Hermano Saulo. Hermano Saulo. Hermano Saulo. Sabiendo quién era él. Pero él lo recibió con amor. Con amor. Amén. Tal vez contento que él había recibido esa revelación, que él podía compartir en su conversión. Gloria a Dios. Así, hermanos, debemos de tratar a las personas. Amén. No son números,
Amén. No es una tarea, no es una obligación, es un enlace divino, es un encargo que Dios nos ha dado. Amén. De ministrar la palabra de reconciliación. Dios te ama. Dios te puede restaurar. Amén. Para que ellos sienten, para que ellos saboreen en ese momento. Amén. Gustad, dice la palabra, y ved que el Señor es bueno. Eso viene, hermanos, con un testimonio bien condimentado. Hay algo divino, espiritual, que pasa en ese momento y convence a ese corazón que ellos también pueden ser restaurados, perdonados por la gracia y misericordia de Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Siento el poder de Dios. Estamos en avivamiento, hermanos. Dios está restaurando y levantando a muchas vidas a través de su testimonio. Amén. Dios quiere reconciliar a muchos a través de ti. Yo estoy dispuesto. Yo creo que Dios hable a través de mí. Yo creo que alguien escuche la voz de Dios cuando hablo, que siente la presencia de Dios, que sienten el mismo amor y compasión y la gracia que Dios quiere que ellos sienten, que Él siente por ellos. La única manera que Dios puede transmitir eso es a través de ti, a través de mí. Cuando hablamos nuestra boca y ahí salen esas palabras de gracia, de amor, sazonadas con sal. Amén. Que comienza a ablandar ese corazón y revelarles: Dios me está hablando. Como si fuera Dios mismo me estuviera diciendo: te amo. Amén. Wow, poderoso ese testimonio. Poderoso tu testimonio. Compártelo. Deje que Dios hable a través de ti para salvar a otro, para que otro se reconcilie a Dios en el nombre de Jesús. Levantemos las manos, hermanos. Siento que hay un momento aquí que podemos comprometernos un poquito más.